trascendentales, corremos el peligro de decir muchas cosas sin orden o de quedarnos en cosas demasiado simplistas. Pienso que la clave que nos va a dar el parámetro para hablar de los trascendentales es ver cuál es su fundación. Y Santo Tomás propone 3 fundaciones diversas. En el libro de la Sentencia propone la fundación teológica. En el De Veritate 1 propone una fundación noética, y en el De Veritate 21 propone una fundación ontológica. Estos son los 3 tipos de fundación que usa Santo Tomás, y si tenemos claros cuáles son esos tipos de fundación, después podemos ir poniendo ahí las diversas frases que va diciendo Santo Tomás sobre los trascendentales, ver también cómo es que se compaginan con otros autores que podrían haber dicho en alguna cosa lo mismo, en alguna cosa lo opuesto, y también entender el mismo tema de Santo Tomás, porque a veces da más énfasis a una cosa que a otra. Pero me presta el reloj. Después de esta breve introducción comienzo sin más el cuadro histórico. Al padre Jason le hubiera gustado que el tema de los trascendentales estuviera después del tema de la fundación en las causas últimas, o sea, en Dios, porque el padre Jason ve el descubrimiento del ente después por las causas, y después desde las causas se aclaran los trascendentales. Sin embargo, aquí en este cuadernito nos pidieron poner primero el tema 3, que también tiene su lógica. ¿Por qué? Porque en el tema 2 habíamos visto que era el ente en cuanto ente, y la ciencia del ente en cuanto ente, sus causas y sus propiedades. En griego está hyper honta auto, y ahora vamos a hablar precisamente sobre eso, sobre sus propiedades. Empiezo por la parte histórica. ¿Qué dice Aristóteles sobre los trascendentales? No hay una doctrina desarrollada, porque la doctrina solamente se dio hasta 1225 con Felipe el Canciller. ¿Qué dice? Pero sí tiene algunos indicios. En primer lugar, cuando habla sobre el uno, un hombre y ente hombre, o en griego es on anthropos y heis anthropos, él dice que equivalen, lo cual da pie para que la posteridad llegue a interpretar el ens et unum convertuntur. Esto está en el libro Iota de la Metafísica. Después del ens et unum convertuntur se puede pasar al desarrollo de los demás trascendentales. ¿Qué es lo que retomó la posteridad? Lo que retoma la posteridad es el ens non est genus, o sea, el ente no es un género. Entonces, ¿esto cómo lo decimos de manera positiva? Diciendo esto de manera positiva decimos el ente es análogo, y es la analogía lo que nos da el camino para poder entender todos los trascendentales. Porque el hecho de que no sea un género, algunos lo llevó, por ejemplo, a Porfirio a decir que el ente era equívoco, pero tampoco es equívoco, sino que es análogo. Empiezo con la doctrina del medioevo. En 1225 es cuando Felipe el Canciller publica su Summa de Bono. Interesante desde la cuestión histórica, ¿qué es lo que les interesaba a los medievales? Es decir, ¿para qué les servía a ellos decir que todas las cosas eran buenas? Se coloca en un problema muy preciso, que es el problema de los cátaros y de los albigenses, que decían que este mundo todo era malo, era corrupto, y que había 2 principios. Era muy importante para ellos señalar, por una parte, que todas las cosas eran buenas, y que eran buenas también porque habían sido creadas por Dios. Los medievales tomaron de un autor muy importante que es Avicena. Avicena propone 3 primeras impresiones. Noten la diferencia de impresiones, que después Santo Tomás va a decir concepciones. ¿Por qué este cambio? Esto corresponde más bien a la filosofía del conocimiento. Se debe al tipo de epistemología que está detrás. Para Avicena, el ens, res y nécese eran las impresiones que ya estaban en el alma, mientras que para Santo Tomás el ens es la concepción, porque se da una concepción de
ens. Una paradoja. En el medioevo es rara la palabra Trascendens, casi no aparece. Enrique de Gant, por ejemplo, nunca la usa, aunque en Escoto se usa un poco más, pero es una doctrina que surge sin un término. Sin embargo, esta es la doctrina de fondo. ¿Qué dice en la suma de Bono de Felipe el Canciller? Como su nombre lo indica, se refiere sobre todo al bonum y habla sobre la convertibilidad del ens y del bonum, que se dicen de todo. Sin embargo, también trata un poco sobre el verum, que es convertible, pero tiene una definición distinta. Según Felipe el Canciller, la definición de verum es indivisio esse et eius codes, la indivisión entre el ser y la esencia, que podríamos decir. Esto también lo lleva esta indivicio, la lleva al unum, pero no la desarrolla mucho. Sin embargo, Felipe el Canciller influyó tanto en Alberto Magno y después en Santo Tomás, y por una parte, y por otra parte en la escuela franciscana. Hablo primero sobre la escuela franciscana. La suma más importante de esta escuela es la Summa Hallensis, que le escribió Alejandro de Hales con H en 1236. Tiene una visión teológica, pero aclara que los trascendentales son nociones comunes. Él trata el unum mucho más extensamente que Felipe el Canciller y añade más bien la noción de indivicio, esse et entis. Eso es el unum para Alejandro de Hales. Influyó en el Itinerarium de San Buenaventura, etc. Paso a Santo Tomás. Santo Tomás lo voy a tratar sobre todo en la parte sistemática. De momento, para referirme únicamente a la parte histórica, me basta decir que recibe bastante de San Alberto, que San Alberto ya había formulado los 6 trascendentales que conocemos, y por otra parte que Santo Tomás tuvo, por decirlo así, el ingenio y la ocurrencia de comentar a Boecio, lo cual ya no era común en la Edad Media, y se dio cuenta también del neoplatonismo que estaba detrás del Liber de Causis, porque este libro se pensaba que era un libro aristotélico, mientras que en realidad no lo es. Para Duns Scoto, para él Transcendence significa que sea objeto de ciencia, la posibilidad de ser objeto de ciencia. Y una cosa que verdaderamente asombra cuando conocemos la doctrina de los trascendentales de Scoto es que él propone que entre ens bonum, entre ens y verum, hay una diferencia realis. No es una diferencia realis, pero es una diferencia realis minor. Es un sistema de distinciones que hace él. Y él la distingue entre dos formalitates o dos realitates, ¿sí? El verum es una realidad que está en ens, lo mismo con bonum y lo mismo con unum. Son una misma red, pero se distinguen por la formalidad y se distinguen realmente. Sí entienden que se distingue realmente, por eso nos asombra. En cuanto al trascendental kantiano, la palabra trascendental, cuando la referimos a Kant, a veces nos puede causar confusión con la doctrina medieval. Para un medieval yo pienso que más que decir trascendental, para referirse a la doctrina de Kant, diría inmanente. Como nos explicó el hermano Rodolfo en la sesión pasada, Kant propone que la realidad es un todo totalmente desordenado, que pasa por mis categorías y yo soy quien lo ordeno. Una vez que logro esta síntesis, eso como son términos kantianos, lo voy a leer,
Observamos a continuidad los objetos que nos representamos ya ordenados según estas categorías. ¿De qué trata esta síntesis? El intelecto juzga la posibilidad de atribuir un sujeto a un predicado. Y voy a desarrollar principalmente dos conceptos: la deducción trascendental y el proceso de la deducción trascendental de las categorías. Primero, la deducción trascendental es la explicación de la forma según la cual los conceptos a priori pueden referirse a objetos, y es la única forma de deducción del conocimiento puro a priori. Gracias a ella analizamos los conceptos puros capaces de representársenos como objetos, es decir, capaz de convertirse en objeto de intuición impura, objeto de intuición empírica. Cuando analizamos este objeto es cuando logramos analizarlo de manera que se vuelva un objeto de intuición empírica. Primer paso. Segundo paso, proceso de la deducción trascendental de las categorías. Toda experiencia, además de la intuición sensible, tiene el concepto de un objeto manifestado a la intuición. En las categorías encontramos esos conceptos que contienen a priori el pensamiento puro de toda experiencia, y sólo ellas nos permiten pensar los objetos. Nosotros tenemos unas categorías y solamente esas categorías son las que nos permiten pensar los objetos. Estas categorías son condición de posibilidad y son a la vez condición de posibilidad para los objetos de experiencia, porque guardan una relación con la sensibilidad. De lo contrario, todo sería un simple sueño, un juego de representaciones, porque estas categorías guardan una relación con la sensibilidad. Toda esta combinación de conceptos supone un acto del intelecto que llamamos síntesis, que supone la unificación y que acompaña todas mis representaciones. Hasta aquí de Kant. Después me parece importante tratar el tomismo trascendental, que es el siguiente punto que tenemos aquí en el apartado histórico. El tomismo trascendental, como ustedes saben, es un intento de unir la doctrina de Santo Tomás con la doctrina de los modernos, especialmente de Kant. ¿Cómo lo hacen? Precisamente refiriéndonos al tema de los trascendentales. Ellos dicen, Santo Tomás dice que ens est id quod intellectus concipit primum quasi notissimum et in quo conceptiones omnes resolvit. Muy bien, nosotros tomamos el ens y a partir de ese ens nosotros resolvemos todas las concepciones, todos los conceptos. ¿Y eso qué tiene en común con Kant, según ellos? Que nosotros juzgamos todo bajo ese horizonte. Según Santo Tomás, yo todo lo juzgo bajo el horizonte de ens. Kant, por su parte, dice que todo lo juzgo según esto que acabamos de ver, de la deducción trascendental, del proceso de la deducción, y a fin de cuentas tenemos también un horizonte. Según esta interpretación, tanto en Santo Tomás como en Kant, tenemos un horizonte en el cual juzgamos todo. Yo tengo el horizonte de ens y cualquier cosa que yo quiero juzgar la debo poner necesariamente en ese horizonte que ellos llaman trascendental para poderla conocer. Esta es una interpretación de Santo Tomás tratando de mezclarlo con Kant. No estoy diciendo que sea la doctrina de Santo Tomás, pero basta que se entienda qué es lo que quieren decir estos tomistas trascendentales. Hasta aquí de parte histórica. Paso al cuadro sistemático. Les dije ya que era muy importante tener presente siempre si vamos refiriendo a la fundación teológica, como en el libro de las sentencias, a la fundación gnoseológica, como en el de Veritate 1, o a la fundación ontológica, según el de Veritate 21. Voy a tratar después sobre todo la fundación noética y la fundación ontológica,
Y al final del cuadernito se nos pide que tratemos también la fundación teológica. Ahí es cuando podría retomar el tema de la fundación teológica. ¿Qué es un trascendental? De Veritate 21.3, modus generalis consequens omne ens, un modo general que sigue a todo ente. Modo general lo dice en oposición con los modos especiales. ¿Y cuáles son los modos especiales? Las categorías. Las categorías contraen y se excluyen unas a otras. Los trascendentales, en cambio, no contraen el ente porque son de todos los entes y tampoco se excluyen. Los trascendentales no se excluyen entre sí. ¿Cuáles son las condiciones para considerar una noción trascendental? Por ejemplo, cuando entramos con el problema del pulcrum, ¿es trascendental sí o no? Bueno, sí, en primer lugar, conversitur, segundo, sequitur y adit rationem. Si se cumplen estas tres condiciones, entonces podemos decir que sí es un trascendental, que se convierte, que se sigue de la noción de ente y que añada algo según la razón. De lo contrario sería un concepto vago o un sinónimo o una nugatio, una redundancia. Hablaré ahora de la tabla de los trascendentales según De Veritate 1.1. Lo primero que nuestro entendimiento concibe como lo más conocido y en lo que se resuelven todas las concepciones es el ens. Por lo tanto, todo concepto ulterior se va a formar por adición a ens. Esta adición se da según dos modos. Se puede dar según los modos generales o los modos especiales, de los cuales ya hablé. Si nos referimos a los modos generales, después de ens tenemos la noción de res, que res significa quiditatem entis, que hace una particular mención de la cuididad o de la esencia del ente, o sea, un ente en cuanto tiene esencia. El 1 a la indivisión, indivisum in se, divisum a quolibet alio, es el aliquid. Y después, si estamos viendo las cosas en relación, ¿hay alguna cosa con la cual todos los entes se pueden relacionar? Res nata per convenire cum omni ente. Y responde Santo Tomás que sí. El alma humana, porque el alma humana es quodam modo omnia, sea por la intencionalidad del intelecto, sea por la volición. Y guardando esta relación con el alma se deriva el bonum y el verum. Unum. En primer lugar, unum es una noción análoga. No todas las cosas son unum en la misma manera. Y es principio de unidad, porque cada cosa tiende a conservar su unidad en la misma medida que tiende a conservar su ser. Y me parece que esto es bastante fácil de entenderlo, ¿no? Una cosa, si no conserva su unidad, por ejemplo, si un ganso no conserva su unidad, sino se fragmenta, pierde también su ser. Aristóteles distinguía entre los modos de unidad. Están en el libro 10 de la Metafísica, el libro Iota. No sé si aquí sea redundante hablar de los modos de unidad de los que habla Aristóteles, o me los salto o quieren escuchar cuáles son los modos de unidad de los que habla Aristóteles. Bien, una repetición para los que no se acuerdan bien. Primero, Aristóteles dice que unum es lo continuo que tiene en sí causa de su unidad, y este es el princeps. Después hay algunas otras cosas a las que se dice también uno, aunque en un sentido derivado. En primer lugar, un todo. Segundo, lo que tiene unidad específica, que las cosas de una misma especie. Lo que tiene unidad numérica. ¿Y cuál es la esencia de unidad? El ser medida. Medida es la medida primera de cada género. Primer término por el que se conoce una cosa. Y la medida perfecta es aquella a la que no se le puede añadir sin cambiarla, o sea, el número. Porque si yo tengo la medida 1 y le añado, ya no es un 1 grande, sino es 2.
Uh-huh. Después también se puede hablar de medida en cuanto a la ciencia y la sensación, aunque esto ya es de manera impropia. Santo Tomás también trata el tema de la unidad en muchos lugares. Ahora quisiera referirme a la cuestión 11 de la prima pars. Unum non habit supra ens rem aliquam sed negationem divisionis. Y esto es importante porque algunos después vieron la negación de una negación. No, esta negación es algo positivo en cuanto que es indiviso. Y la indivisión no es algo negativo, de manera que una cosa no querría apropiarse o conservar algo negativo, sino que es un bien para la cosa estar indivisa. Verum. Perdón, antes de verum. También quería comentarles que en el comentario a la metafísica de Santo Tomás, libro 5, habla nuevamente sobre el unum y ens, y cómo es que si el unum y el ens se dicen, el ens se dice multipliciter, en muchos modos, también unum se dice en muchos modos, y de igual manera las cosas que se derivan de unum se van a decir en muchos modos, y de ahí vienen los trascendentales secundarios, que a veces no se habla mucho de ellos, el diversum y el multitudo, que también Santo Tomás lo llega a considerar como trascendentales, aunque trascendentales derivados. Y adelanto de una vez que me parece que para Padre Jason, y estoy de acuerdo con él, la respuesta al problema del pulcrum sería considerarlo como eso, como un trascendental derivado. Basta hasta aquí del unum. Verum. Una cosa tiene tanto de verdad cuanto tiene de acto de ser. En este sentido no se trata sobre la verdad lógica, de falsedad del juicio, sino de el ser real que hace inteligible a la cosa. ¿El hobbit es inteligible? No es inteligible por sí mismo, sino que es mi propia mente la que le da la inteligibilidad. Y como la actualidad de la red es como su luz, es lo que le permite que se pueda adecuar con un intelecto. ¿Sí? Aquí preferiría sencillamente recorrer el de veritate 1 en las diversas cuestiones, y con esto vamos a ir aclarando lo que Santo Tomás pensaba sobre el verum. Recuerdo, estamos en de veritate 1, por lo tanto se trata de una derivación noética. Primera, el de veritate 1, artículo 1, nos habla sobre los tres modos del verum, que da prioridad al adequatio rei et intellectus. Sin embargo pone otros dos, que es veritas est id quod est, o indivisio esse et eius quod est, que se refiere a la verdad fundante de la cosa misma. Y está también la veritas como manifestativum et declarativum esse, como aquello que manifiesta y declara el ser, y esta sería la verdad manifestativa. El de veritate 2 nos dice que el verum se dice con prioridad de aquello en lo que se da la razón completa de verum, o sea, en la adecuación, porque se adecua al alma. Además, si bien las cosas naturales miden nuestro entendimiento, estas son medidas por el entendimiento divino, son verdaderas según su adecuación con él. ¿Me expliqué? Las cosas, bueno, lo voy a explicar después con mayor claridad. De momento nos basta decir que las cosas son verdaderas mi intelecto, es verdadero cuando se adecua con la cosa, y la cosa es verdadera cuando se adecua con el intelecto divino, porque la cosa está constituida como entre dos intelectos, el intelecto divino y el intelecto humano, pero no se relaciona de igual manera con los dos. Con el intelecto divino se relaciona esencialmente, mientras que con el mío se relaciona secundaria y accidentalmente. Sin embargo,
Santo Tomás, en el artículo 3, siempre de Veritate 1, dice que verum se da primero en el intelecto que compone y divide. Lo cual, después usted tiene algo que añadir sobre el juicio principalmente, ¿no? En filosofía del conocimiento. Bonum. Ahora Santo Tomás va a hacer una derivación más bien ontológica. ¿Qué quiere decir una derivación ontológica? Tenemos un ente y este ente tiene el ser. Y en cuanto tiene el ser, ¿qué pasa? Está en acto. Y en cuanto está en acto, ¿qué pasa? Es perfectible. Y en cuanto es perfecto, ¿qué pasa? Es deseable. Y como es apetecible o deseable, es bueno. O sea que la principal noción de la que se deriva el bonum es la apetibilidad, lo cual está fundado también en el ser últimamente. Empiezo a tratar aquí también cada uno de los puntos del De Veritate 21. De Veritate 21, artículo 1. Nos dice sencillamente que bonum no añade un elemento fuera de la esencia ni una determinación, sino que solamente añade conceptualmente, sin contraer. ¿Y qué es lo que añade conceptualmente? Añade la noción de causa final. Eso es lo que dice en De Veritate 21.1. ¿Sí? En cuanto una cosa es apetecible, por lo tanto también es causa final. Artículo 2. La esencia del bien consiste en que sea perfectivo de otra cosa a modo de fin. Ahora todas las cosas tienden al ser, incluso las que no existen, de ahí la convertibilidad, y desean conservarlo. Como es imposible que un ente no tenga el ser o que sea buena sin ser ente, ens et bonum convertuntur. Habla sencillamente sobre la convertibilidad. Artículo 3. Habla sobre la prioridad del bonum o del verum. ¿Cuál tiene prioridad? Respuesta. Según el orden de las perfecciones y según el orden de las cosas que se perfeccionan, secundum ordinem perfectibilium. Según el orden de las perfecciones mismas, verum tiene prioridad. ¿Por qué? Porque se deriva más directamente de ens. Ens, verum, es una derivación directa, mientras que en bonum vimos ya que hay unos pasos de la derivación. Y si se refiere también al alma humana, es necesario primero que se conozca la cosa antes de desearla. En ese sentido, tiene prioridad el verum. Sin embargo, si nos referimos al orden de las cosas que se perfeccionan, el bonum tiene perfección porque perfecciona no solo tiene prioridad porque perfecciona no solo en cuanto al intelecto, como sería el verum, sino que perfecciona también en cuanto al ser. Este es De Veritate, artículo 3. Artículo 4 nos da una fundación teológica. Todas las cosas son buenas por la bondad primera, no formalmente como si hubiera una idea de bien, sino en cuanto que esta bondad primera es su causa, y omne agens agit sibi simile. Aquí también es importante para la ética saber la fundación del bonum, que lleva después a la distinción entre el bonum simpliciter y el bonum secundum quis. Supongo que todos lo tenemos claro, y aunque no pertenece propiamente a este tema, pienso que se va a poder explicar mejor en el tema de ética. En cuanto a los demás trascendentales, res, aliquid y el problema del pulcrum, los voy a tratar más bien ágilmente. Res, habíamos dicho ya que fue Avicena quien lo introdujo. ¿Qué es lo que añade en
a la noción de en cuanto tiene una esencia, en cuanto tiene una cuididad. Por eso son positivos. El De Veritate 1.1 dice, res significa quiditatem entis. Ahora, Herzen, en su libro de los trascendentales, el que les comenté al inicio, pone una objeción que es importante que la tengan presente, aunque después también es importante que sepamos contestar a esta objeción. Se pregunta Herzen, ¿la distinción entre el ser y la esencia es real o es solo de razón? Es real. Entonces parece que res no está añadiendo algo según la razón, sino que está añadiendo algo real. Por lo tanto, no sería un trascendental. ¿Qué responder a esto? Lo que pienso que lo hablé con el padre Jason y más o menos como lo entiendo, podría responder así. No estamos añadiendo, cuando decimos res, no estamos añadiendo la esencia del ente, sino que estamos considerando el ente en cuanto tiene esencia. Porque los trascendentales no se convierten ni con el ser ni con la esencia, con ninguno de los dos, sino son cualidades del ente. Y en cuanto este ente tiene esencia, podemos decirle también que es res. Otro problema, que también es semejante al problema que tenemos con el aliquid. Aliquid sencillamente tengo que decirles que es indivisum in se, habíamos dicho el unum, entonces divisum a quolibet alio, dividido de cualquier otra cosa. Ese es el otro trascendental. Dos problemas. Decimos que Dios es bueno por esencia y las cosas por participación. Sin embargo, no decimos que Dios es res por esencia y las cosas por participación. Y lo mismo con aliquid. No decimos que Dios es aliquid por esencia y las cosas por participación. Pregunta entonces, ¿se puede hacer una fundación teológica de estos dos trascendentales? Sí, pero de manera diversa. ¿Cómo? La Summa de Teología Prima Pars 47 dice, ex divina sapientia est diversitas rerum. De la divina sapiencia procede la diversidad de las cosas. Dios, en su mente, con los ejemplares, ha creado cosas distintas. Y así podemos decir que aliquid, que una cosa es distinta de otra, y que también es res, en cuanto que es algo determinado. Y a Dios, entonces, ¿cómo podemos referir estos trascendentales? Dios es ese quid, es algo, y eso lo tienen en común con la criatura. Sin embargo, la criatura es algo limitado, mientras que en Dios la esencia no limita su ser. Y eso, vamos, lo sabemos todos. No hay esa limitación. Dios precede la multitud. No es que Él es uno más entre las diversas cosas, sino que Él está antes de toda distinción. Y mientras que en las cosas son la diversidad, mientras que en las cosas la diversidad está por algo que es diverso del acto de ser, en Dios no, sino que las cosas se distinguen de Dios por no ser todo lo que Él es, por no ser la plenitud del acto de ser. Por último, por penúltimo, después tengo que hablar un poco más sobre la fundación teológica, el problema del pulcrum, que nos piden aquí en el cuadernito que lo tratemos. Fueron los franciscanos los que introdujeron el problema del pulcrum, retomándolo también de los diálogos platónicos en la República, que se habla de la luz, en el Simposio, que se habla del amor. Además está también de Divinis Nominibus como uno de los nombres de Dios. ¿Qué significa? Kalei, kaleo, kalos, llamar en griego. Kalos es aquello que llama y también da a entender la unidad y la armonía. Dionisio el Cartujano afirma que todo participa de lo bello y que junto con el bien es causa como principio y fin ejemplar.
Perdón, es causa como principio, fin y como ejemplar. En la summa halensis se añade también una relación con la causa formal. En cuanto las cosas tienen forma, se pueden decir species, speciosus, que es speciosus en latín, es hermoso, es pulcro. ¿Cuál sería entonces la distinción entre el verum y el pulcrum? Estoy siempre diciendo opiniones, pero es importante que conozcamos las diversas opiniones. ¿Cuál es la distinción de verum y pulcrum? Que verum denotaría un esplendor a diestra, mientras que el pulcrum a dextra. Siguiente opinión, San Alberto Magno lo relaciona más bien con la razón práctica. En cuanto un ente es adecuable con la razón práctica, en ese sentido podemos decir que es pulcrum. Ahora, Santo Tomás, ¿qué dice Santo Tomás? Para Santo Tomás, la diferencia conceptual está en que pulcrum adit super bonum ordinem ad cognitionem, o sea, el bonum visto desde el orden del conocimiento. Objeción. ¿Por qué entonces decimos que se convierte con bonum y no con ente? ¿Y cómo es que añade a bonum lo que verum añade a ente? Estas son las objeciones que pone Herzen. A lo que el padre Jason Mitchell me explicó, y estoy de acuerdo con su respuesta, que se trata precisamente de eso, de un trascendental secundario. No primario, sino secundario. Habla también de la relación con la causa ejemplar y de Dios como causa de toda belleza. ¿Por qué? Porque es causa de toda consonancia y de toda claridad. Eso está en el libro de las sentencias, creo que es el 31, pero no me acuerdo muy bien cuál es la referencia. Si quieren después les paso el tema ya con las citas. Entonces, ¿es un trascendental distinto? ¿Sí o no? Hay que tener cuidado con algunas interpretaciones modernas que se han dado. Por ejemplo, von Balthasar, que lo ve como el culmen de los trascendentales, Maritain, que lo ve como todos los trascendentales juntos. Sin embargo, estas son opiniones que corresponden más bien a la estética, cuando surgió como ciencia aparte, y eso es más bien del siglo XIX. A favor de que el pulcrum sea un trascendental está el de Venustate Mundi, de Dionisio el Cartujano, que señala la convertibilidad con ente y dice que pulcrum abarca todas las causas. Sin embargo, hay que tener presente que, por ejemplo, Enrique de Gans nunca habla de él, Suárez tampoco, Santo Tomás, aunque habla de él, no le dedica ni una sola cuestión, o sea, es bastante marginal como habla de pulcrum, porque nunca le dedica al pulcrum una cuestión, sino que lo que tenemos del pensamiento de Santo Tomás sobre el pulcrum es por lo que estaba tratando otro tema, y de paso dijo algo sobre el pulcrum. Pero si quisiéramos quedarnos con algo definitivo, podríamos acudir a la Suma de Teología, artículo 4, que dice que bonum laudatur ut pulcrum, sed pulcrum importat rationem causae formalis. Que el bonum se alaba también como pulcrum, pero ¿cuál es la diferencia? Nuevamente vemos aquí que se deriva del bonum, que el pulcrum comporta una relación a la causa formal. El pulcrum, por consiguiente, tendría un fundamento en la forma del ente. Y por último, paso a tratar, aunque sea ya brevemente, porque ya he hablado suficiente tiempo, sobre la fundación teológica. Desde la perspectiva de Dionisio el Cartujano, los nombres, los trascendentales, son aquellos que se dicen propiamente de Dios. Y es verdad que mientras más universal sea un nombre, más se puede aplicar a Dios. Sin embargo, no tenemos que olvidar que también las cosas son buenas por lo que tienen en acto de ser. Es una doble relación y se puede enfatizar uno u otro aspecto según estemos en una u otra de las fundaciones. Pienso que es importante ver a Dios como causa del ser, y ser
en sentido de actualidad. ¿Me explico? En cuanto al actus essendi. No quiero un ser estático de la simple existencia, sino en cuanto a causa de esta virtualidad que confiere a los entes. Y si vemos a Dios en cuanto a causa de esta virtualidad, de ahí se puede derivar ya los demás trascendentales. Dios, en cuanto su ser no está limitado por la esencia, es plenamente inteligible. Y Él, como es la causa del ser, es quien confiere la inteligibilidad a los entes y quien funda toda la verdad. Mientras que las cosas son buenas por participación, Dios es bueno por esencia. Mientras que las cosas son compuestas, Dios no es compuesto, por lo tanto Dios es máximamente uno. Y todas las cosas que son compuestas requieren una causa de su composición. Así se prosigue siempre en el orden de las causas y no podemos proceder al infinito. ¿Cuál es entonces la causa última que ha compuesto todas las cosas compuestas? Que es Dios. Por lo tanto, Él no es compuesto y es máximamente uno. Uno. Y bien, basta hasta aquí.